Con los años a cuestas, su penetrante mirada lo convertía por momentos en una persona inquietante. Examinaba a sus interlocutores atento a cada detalle. Un gesto fuera de lugar o la interpretación equivocada de una palabra podían provocar su ira. Por eso pocos se le acercaban. Incluso las personas más compasivas que intuían su desamparo, fruto de la incomunicación, e intentaban entablar una conversación sincera, eran objeto de sus ataques. Huraño y visceral, a su mesa no solía sentarse nadie. Solo, sus manos nerviosas pasaban del paquete de tabaco que consumía compulsivamente al vaso de licor siempre a medio vaciar, y de este nuevamente al paquete de tabaco. En el rincón maldito de aquella taberna portuaria, de atmósfera espesa y cálida humedad durante los fríos meses del invierno, su presencia había dejado de intimidar, formaba parte del mobiliario, y sus blasfemias flotaban en el ambiente como lo hacían los sonidos de las jarras al chocar. Un día de primavera, cuando los últimos rayos del sol crepuscular se colaban por el ventanal acariciando su rostro inquieto, un incauto forastero fue a sentarse a su lado. Como recibimiento, un gruñido ahogado, impulsivo hacia quien había invadido de forma tan grosera su espacio de seguridad. La sonrisa con la que el visitante recibió el gesto anunciaba lo peor. Ni la mayor de las tormentas, descargando su furia en los acantilados próximos, podría asemejarse a la batería de insultos e improperios que aquel incauto recibiría. Los parroquianos allí congregados para recrearse, después de otra jornada batallando con el mar, expectantes, observaban la escena con la congoja de quien va a asistir a un cruento espectáculo. Pero nada de eso sucedió. De su bolsa de viaje, una especie de zurrón sucio y ajado, el misterioso personaje extrajo una gastada carta náutica que desplegó sobre la mesa a la vista del viejo gruñón. Reproducía el extremo sur de Tierra de Fuego y el mar de Hoces hasta el estrecho de Gerlache, con sus fondeaderos en los canales Neumayer y Pelter. En ella, rumbos y marcaciones se superponían y entremezclaban, haciéndola ya inservible. Sus manos inquietas, ahora temblorosas, pasaron esta vez del vaso de licor a medio vaciar a pasearse por encima de la carta, con sus dedos recorriendo cada cabo, bahía y ensenada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como un rosario de cuentas por saldar, purificando su alma, haciéndose el silencio en la taberna del puerto. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy tenemos navegación y aventura a partes iguales. Recordaréis que hace unas semanas Televisión Española emitió el documental sobre el origen de Cristóbal Colón. Lejos de cerrar el debate sobre su lugar de nacimiento, parece haberlo hecho crecer nuevamente. Pues bien, al hilo de este programa, hemos querido conversar con quien quizás sea una de las personas que mejor conocen cómo pudo ser el primer viaje del descubrimiento, en qué condiciones se pudo llevar a cabo y cuáles fueron las sensaciones vividas por quienes se embarcaban rumbo a lo desconocido. Telmo Aldaz, hijo de un marino y una arqueóloga y sobrino del gran aventurero Miguel de la Cuadra Salcedo, cruzó en 1992 el Atlántico rumbo a América en una réplica exacta de la carabela La Niña a las órdenes del capitán Etayo. De su experiencia en esta travesía y otras como navegante hablamos en este episodio. También lo hacemos en nuestro recorrido por los museos navales y marítimos de España con María José Cerdá, directora del Museo del Mar de Santa Pola, provincia de Alicante. Un interesante y completo equipamiento con distintas localizaciones que repasa la herencia y el legado de quienes han hecho de Santa Pola un importante puerto pesquero, siempre mirando al mar Mediterráneo. Juan Melgar repasa la producción literaria en torno a la figura que sobrevuela sutilmente sobre los contenidos de este podcast, como hemos dicho, la del gran almirante Cristóbal Colón. Mucha literatura, ensayos y libros de ficción se ha escrito sobre él. Algunos de los títulos más recomendables serán objeto de atención en nuestra sección de libros. Los hermanos Nodal, a las órdenes de Felipe III, fueron enviados a reconocer el estrecho de Magallanes como consecuencia de la presencia holandesa cada vez más numerosa a comienzos del siglo XVII. Ellos son nuevamente los protagonistas en las Españas de ultramar y sus protagonistas con Josu Jiménez. Y el cuidado y mantenimiento de las velas del barco, siempre tan importante, es el tema escogido por Roberto Bucetas para cerrar el programa de hoy. Pero antes de empezar, decirte que nos hemos decidido a crecer.
A Son de Mar cuenta con un nuevo tripulante, digamos que forma parte de nuestro equipo de tierra. Se llama José Antonio Gelado, consultor de podcasting, de la mano del cual ponemos rumbo a la línea del horizonte, buscando nuevas fronteras y maneras de monetizar el tiempo que dedicamos a esto y el compromiso que hemos adquirido con todos vosotros. Si tú que nos escuchas piensas que podemos ser una buena plataforma para dar a conocer tus productos o servicios, pues ya sabes, puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook o perfil en Instagram. ¡Hala! Queda dicho. Comenzamos. Hoy hablamos con una persona que pone pasión en todo lo que hace. Solo así se entiende que viva tan intensamente sus facetas como marino, navegante y aventurero. Nacido en Pamplona, ciudad sin mar, la profesión como marino mercante de su padre Cecilio y el carácter aventurero de su tío Miguel de la Cuadra Salcedo, sin duda le llevaron por esos caminos por los que no todo el mundo está dispuesto a transitar. Todavía lo hace transmitiendo ahora su conocimiento y pasión a los más jóvenes con el programa España rumbo al sur. Como navegante nos interesa su experiencia a bordo de la carabela Niña Tercera, en la que fue la travesía que le llevó a cruzar el Atlántico como lo hiciera el gran almirante Cristóbal Colón, cuya figura se ha vuelto a poner de relieve tras el documental televisivo sobre su origen. Nuestro invitado navegó en las mismas condiciones que lo hicieron aquellos primeros exploradores de las Américas a bordo de un barco de época, réplica del original. Tenemos el gusto de saludar a Telmo Aldaz. ¿Qué tal, Telmo? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Oye, es una satisfacción enorme compartir los próximos minutos contigo, así que muchas gracias por esta visita. No, al revés, yo muy honrado porque me entrevistéis, sigo tu blog, he visto las cosas que hacéis y la verdad es que es muy bonito. Muy honrado en estar aquí, indigno de contaros cosas, pero bueno, como me has llamado, yo te intentaré contestar. Nosotros estamos encantados, ya te digo, porque ya hemos dicho, Telmo, que eres marino, navegante y aventurero. ¿En qué porcentajes nos movemos? ¿Un 60% navegante, un 70% aventurero? ¿Cómo te sientes más cómodo? Bueno, esto, vamos a ver, lo de las redes sociales, que ya sabes que yo ya me ha pillado trasnochado de estas cosas, pero sí. que es una cosa que me tuve que sacar cuando hice una serie que me lo pasé muy bien. Fueron 2 años fantásticos para Discovery Max, que ahora que se llama D-Max. Hicimos una serie sobre el mar, muy general, o sea, en teoría para gente que no supiese nada de mar. Y bueno, era como una entre broma, no broma, pero bueno, para atraer a la gente en temas interesantes. Sí. Entonces me dijeron que me tenía que sacar un Twitter y de repente cuando te lo empiezas a sacar tienes que poner una cabecera. Y entonces yo creo que también es un poco lo que te gustaría, ¿no? Yo creo que cuando uno va cumpliendo años te das cuenta que sabes, la ignorancia es atrevida y uno cuando es joven es muy atrevido. Y cuando vas cumpliendo años pues te das cuenta que te vuelves mucho más humilde, te vuelves más realista porque la vida y las cosas te van enseñando. Yeah. Entonces yo creo que es como un anhelo, como un sueño, como algo romántico. Y dices, pues mira, ¿a qué quiero tender o qué me gustaría? Pues me gusta la palabra marino, me encanta, creo que encierra unas connotaciones metafísicas maravillosas. Creo que la aventura, que está muy ligada al mar, porque la palabra aventurero no es esa frivolidad que ahora se puede entender, sino que estaba estipulado en la Armada Española. O sea, había militares de carrera y había aventureros que eran gente que había vivido, que había guerreado por 1000 mares y se alistaba de una manera libre en la Armada Española al servicio de los reyes de España y esa figura me gustaba. Y luego la de antiguo porque no me gusta lo moderno tal y como se entiende ahora. Cuando uno es pequeño, ve las cosas, se cría en un monte, con un padre marino, como has dicho tú, que yo creo que el tuyo también, que te he visto en los blogs, que tienes un padre fantástico que sigue navegando. Sí, bueno, ya lo ha dejado. El hombre con 98 años ya no está como para... Por eso te digo, que hermosura. He visto un vídeo ahí que es alucinante, con una mar nada tranquila, el tío por la borda. Sí. Joder. Bueno, pues lo vives en casa. Mi madre era arqueóloga, era una romántica empedernida, una intelectual fantástica, una persona que veía en el mar pues todo eso que la tierra carece, ¿no? Yo creo que el mar, para los que lo han vivido un poco, o por lo menos lo he vivido yo de una forma romántica, o sea, no me he tenido que ganar la vida en el mar, aunque a veces me la he ganado, pero lo ves como un paso, es como una Ilíada, como una Odisea, como algo que te transporta al otro mundo y que te aleja de la vida de tierra, que es una vida de prosa, al final bueno, pues tú lo sabes mejor que nadie, pues a mí no es que me aburra, sino que en el fondo cuando navegas te sientes libre, te sientes verdaderamente persona. Ya. Y en tierra no.
Tierra es más difícil. Pero bueno, yo creo que era, contestando a tu pregunta resumida, es como un ideal, como algo a lo que quieres tender, sin presumir, sino como algo bueno. Tu padre fue marino mercante y tu madre arqueóloga. Digamos que ya desde niño has estado vinculado a la mar y sus historias y a ese ambiente tan exótico ligado a la arqueología. Digo exótico porque es un ámbito que desconozco y cada vez que hablo de arqueología me viene a la mente Indiana Jones. Pues sí, sí, es lo que todos conocemos, pero muchísimo antes, pues mi madre nos llevó a la escuela, lo repitió 1000 veces y para nosotros fue una maravilla. Y fuimos niños hasta muy, muy, muy tarde. Pues siempre decía mi madre que hay que ser un niño, hay que estar en esta vida viviéndola como un regalo, como una ilusión, como algo que verdaderamente quieres descubrir y sentir. Y así vivimos y tuvimos la gran suerte de poderlo hacer viajando por los sitios con mi madre. Mi madre sacrificó su carrera por nosotros y excavábamos en los sitios, nos embarcábamos. Yo me acuerdo que una vez nos embarcamos en Algeciras en un barco platanero que admitía pasaje y nos fuimos a Canarias, siendo muy, muy pequeños, tengo casi unos recuerdos muy vagos. Y veíamos ese estrecho de Gibraltar, subiéndonos a los montes de Tarifa, viendo los montes del Rik y ese estrecho que era el fin del mundo. O sea, en el fondo esas eran las columnas de Hércules, donde el antiguo mundo clásico se había abierto y contaban esas crónicas de arqueología que en el Río de la Plata se habían encontrado inscripciones fenicias, Sí. que podía haber sido gente que hace 6.000, 3.000 años había cruzado ese mar tenebroso y había llegado a América. No sé, siempre era una historia de leyenda, de fin del mundo, de un límite que a nosotros nos emocionó desde pequeño y siempre hemos tendido, cuando hemos tenido oportunidad, pues acercarnos a la mar, aunque tú lo sabrás mejor que nadie, que es un territorio hostil, es un territorio duro, es un territorio donde esos sueños, ese romanticismo de repente no es que se acabe ni muchísimo menos, pero sí que te pone en tu sitio. Yo nunca me canso de repetirlo. Cuando tuvimos la gran suerte, como has dicho, de navegar con el capitán Etayo y con mucha más gente de su tripulación, yo no era el único que iba, fue mi hermano, fue muchísima gente que ahora, si quieres, luego nombramos, Sí. y aprendimos y tuvimos la suerte de aprender. Yo creo que se ha perdido un poco, tú cuando hablas de tu padre, esos gremios, a mí me parece una de las maravillas ser pescador, porque ahora mismo la marina mercante, que sigue siendo muy bonita, pues has dejado, ahora mismo es más ser un oficinista, vas de puerto en puerto, tienes que rellenar informes, pero todavía la pesca sigue siendo esa lucha del hombre contra los elementos, contra el mar, donde te juegas la vida literalmente y donde las cosas son más duras. Y esa escuela, que mi padre, aparte de ser marino mercante y tener muchísimas otras cosas, fue también pescador ahí en Estados Unidos. Sí. Entonces nos contaba ese acercamiento al mundo del mar y se han perdido esos los gremios. Ya no, tú quieres aprender a ser pescador, puedes hacerlo si quieres, pero a lo mejor se ha perdido un poco esa tradición y luego la vida esta cómoda burguesa de hoy en día pues nos hace a todos comodones y ser hombres de tierra y eso es un poco lo que tuvimos la suerte de ver o de acercarnos. ¿Navegas habitualmente, Telmo? Sabemos que resides en Madrid, no sé qué posibilidades tienes. No, yo me casé Sí. y al final me vine a vivir a Madrid un tiempo, luego ya estuve en Francia, ya estábamos enfrente del mar. Lo que pasa es que a mí lo de navegar, que me encanta, pero me pierde una cosa, que nos encanta hacer surf desde pequeños. Yo que tengo hijos pequeños, ahora ya son un poquito más mayores, pues mi pasión era enseñarles a navegar y enseñarles a hacer surf. Y la verdad es que hemos hecho más surf que navegar, aunque sí que esta etapa de formación de los críos he procurado meterles ese gusano del mar, esa maravilla, ese aprender a navegar, porque es un aprendizaje básico. Tú decías en uno de tus blogs, esa atracción de navegar a vela. Es una de las cosas más naturales, más sostenibles que ahora está de moda. O sea, tú con un trapo te puedes mover por todo el mundo sin necesidad de ningún carburante. Con una técnica, desde luego, depurada por milenios, pero es una de las cosas más auténticas, antiguas y bonitas que puede hacer el ser humano. Y no se olvida nunca. Cuando lo aprendes de pequeño y lo aprendes en un mar bonito como es el Cantábrico, pues yo creo que eso se te queda siempre y tienes eso para toda la vida. ¿Y has conseguido? Y eso hemos procurado. ¿Has conseguido inocularles el bicho de la mar? Pues sí, el respeto que hay que tener también, porque desde luego cuando uno dicen que siempre es mucho mejor querer estar en la mar estando en tierra que querer estar en tierra estando en la mar, es decir. Sí. Y entonces digo, bueno, pues sí que es verdad que han visto sacar, pero son muy pescadores todos, tienen una locura por la pesca, pero enfermiza, el pequeño, la niña y el mayor, el pequeño más, y mi hermana, que es una pescadora que heredó eso de mi padre con locura, o sea, como verdadera pasión,
les ha enseñado muchísimo. Yo tengo menos paciencia, Sí. pero les ha enseñado a... Yo creo que en eso, cuando buscas esa sostenibilidad total en la mar y ese respeto, pues lo sabes apreciar mejor. Desde pequeño tienes que buscar esos alicientes. Telmo, sabemos que eres amante de conservar las tradiciones cimentadas en principios y convicciones sólidas, y en este sentido, y teniendo en cuenta lo que ha representado la navegación para la historia de España y el mundo hispánico, que no está de más reivindicar, digamos que somos herederos de quienes nos han precedido, ¿no? ¿Crees que somos dignos sucesores del legado de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Magallanes, Elcano y otros tantos? Mira, a mí me apasiona una figura, yo la leía con el Capitán Etayo cuando íbamos hacia América. Bueno, me apasionaba y me sigue apasionando la figura de Diego Méndez de Zamora, que era un lugarteniente del almirante en su cuarto viaje, el último hombre de confianza, y hace la primera expedición con indígenas taínos en el Caribe en canoa. La primera en plena colaboración, que fue una maravilla y que luego tuvimos la suerte de repetir, de buscar a esos indígenas que seguían haciendo las canoas como las hacían en esa época, con técnicas de hace 6.000 años. Bueno, fue una historia preciosa, la llamamos La Última Canoa. Pero había un relato aparte de este que me encantaba, que eran las historias de Pedro Menéndez de Avilés, ilustre asturiano, que era uno de los mejores marinos que ha tenido España, y España ha tenido muchos. Y entonces cuando te metes en ese, tuvimos esa suerte, ese privilegio de formar parte de la tripulación del Capitán Etayo con muy pocos años, siendo inexpertos, aunque yo con mi tío pues había cruzado el Atlántico, pero no tiene nada que ver, y nos metemos en un túnel del tiempo. Imagínate que te metes en una carabela del siglo XV, con los mismos medios, con las mismas cosas, claro, dejando las cosas modernas que tú sabes que tiene tu siglo, y te metes en ese experimento y sabes apreciar, cuando lees esas crónicas, cuando las leíamos entonces y ahora, sabes apreciar el valor, la destreza, la técnica, la abnegación de esa gente. Claro. Y entonces dices, yo creo que eso no se ha perdido. O sea, a mí que me gustan mucho los toros, yo soy de Pamplona, y al final esas mezclas de, bueno, pues de familias, de razas, de encastes, yo creo que eso no lo hemos querido perder. Es verdad que somos un país que vive de espaldas al mar, en su gran mayoría, pero yo creo que cuando ahora, mira, hemos estado con rumbo al sur, siguiendo los pasos de Balboa por el Pacífico, hemos atravesado toda la selva del Darién con las monjas de María Auxiliadora, las salesianas, en un sitio precioso, hemos navegado por el Pacífico, hemos ido a la isla de las Perlas, el archipiélago de las Perlas, donde fue Balboa, eran gente de Extremadura, eran gente de tierra adentro. Pero algo tenemos en la sangre que el español es muy, muy buen marino. Decían que ahí hay una pelea entre los portugueses y los portugueses son fantásticos marinos, pero los españoles nos quedamos atrás. Y yo creo que tú habrás visto con gente que ha navegado toda la vida y que viene de una tradición marinera, y gente que de repente viene de tierra adentro, pero que tiene esa pasión, que aprende, y tenemos eso en la raza, lo tenemos en la sangre. Yo quiero pensar eso y lo he visto. Sí, seguro que sí. Mira, ya lo has mencionado, a bordo de la Niña Tercera, fiel réplica de la carabela original construida para el Capitán Otayo, te embarcas junto a otros 11 tripulantes para emular el primer viaje de Colón en las mismas condiciones que hicieran el gran almirante y su gente. ¿En qué año fue esto, Telmo? Pues mira, el año del centenario, 1992. Nosotros conocíamos a Otayo desde siempre, era muy amigo de mi padre y de Amadeo Marco, que era también marino mercante, amigos de mi padre, y fueron los padrinos de bautizo nuestros, de mi hermana y mío, que somos mellizos. Y siempre nos contaba las historias, nos íbamos a casa a suya de Carlos Otayo y nos enseñaba las filminas de la niña, porque él hizo la Niña Segunda en el año 62, el Olatrán de San Lucas, fueron diferentes réplicas, la del Olatrán de San Lucas en el 65, el Algarve en el 72, y él quería volver a repetir ya en una carabela perfeccionada por la experiencia y los miles de millas recorridas en el año 92. Entonces lo veíamos y nos decía, pues en el año 92 estos chicos, si quieren, vendrán conmigo, y para nosotros era un sueño. O sea, era un sueño inalcanzable, además una cosa que tan pequeño, el año 92 nos parecía, y tuvimos la gran suerte, gracias a Dios, de formar parte de su tripulación y aprender con una de las personas, uno de los marinos. Ahí te das cuenta que la gente que verdaderamente sabe, que es humana, en un barco, y tú lo sabes mejor que nadie, la convivencia es muy dura. El espacio es muy pequeño, y encima si vas con unas condiciones de privaciones, de muchísimas cosas, pues vas, hombre, y cuando te dicen el primer día que es que no tienes bote salvavidas, que no hay radio, que la estabilidad no da, que aquello se ve al garete, que bueno, y llevas 4 días por la costa portuguesa con olas de 7 metros y 50 nudos de viento, pegando unas escoras y entrando agua
que no puedes casi evacuar, el agua del barco, pues dices, joder, macho, ¿dónde me he metido? Claro. Pero la verdad es que aprendimos y vimos ese espíritu que estábamos hablando ahora de esos descubridores, de esos marinos, y de gente, aprender de gente fantástica, o sea, de gente buena, que por mucho que supiese, este Tallo es el récord mundial de millas recorridas en sus propias carabelas, y era una persona sencilla, buena, cercana, era un sabio, era un antiguo Don Quijote, era una persona que no quería nada para él, sino que buscaba pues esa trascendencia. Yo creo que esa mirada, o esa, parece un poco cursi, pero es verdad, te lo da el mar. O sea, ese abandono de sí para buscar siempre el horizonte, para buscar otro puerto, para buscar algo, estás en una continua búsqueda, y yo creo que eso nos lo transmitió, y aprendimos de verdad que fue una auténtica maravilla, pese a haberme criado con mi padre, que era un tiazo que había navegado por todo el mundo, que era una persona, con mi madre, como te he dicho antes, con mi tío. Pero yo creo que cuando sales un poco de tu paraguas familiar y te encuentras con gente buena, con esa gente de mar, Sí. que es gente buena, en su gran mayoría, que eso es un poco lo que atrapa del mar, no sé si te pasa lo mismo. Sí, sí. La gente de mar es gente que sabe apreciar la vida, que sabe la delgada línea entre la vida y la muerte, que sabe lo duro de todo, y eres más solidario, te apoyas más y ves las cosas importantes de la vida, no estás a las tonterías. Y yo creo que eso atrapa también mucho, y eso es lo que nos atrapó. Hemos mencionado al capitán Otallo, recordemos, Carlos Otallo, teniente de navío y arqueólogo naval. Con él, como decimos, os embarcasteis en el año 92 en esa réplica de la Niña para cruzar el Atlántico. Eras un chavalín muy joven en el 92, y cuando decimos que navegaste en las mismas condiciones que hiciera Cristóbal Colón y sus tripulaciones, es que lo hicisteis así realmente. ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Dormíais en cubierta? Pues mira, hay unos libros muy bonitos que ha vuelto a editar, del capitán Otallo, la Fundación Larramendi, Sí. que fue uno de los patrocinadores, don Ignacio Larramendi, uno de los fundadores de Mafre, Sí. apoyaron mucho la expedición, aunque éramos unos antiguos, o sea, unos auténticos antisistema, porque claro, nos enfrentábamos un poco desde el punto de vista teórico y de la arqueología naval a las tesis del quinto centenario entonces, que decía que sus réplicas eran las mejores. Sí. Que yo no critico porque fue un acto muy bonito. Parte de la expedición se formó por gente que salió de esas carabelas, que llevaban 2 años navegando, imagínate la experiencia que tenían, pero desde el punto de vista arqueológico naval, la más pura, Sí. indiscutiblemente era la de Tallo. Y bueno, pues fue un... Es que mira, entonces lo que te decía, hay unos libros muy bonitos, buscarlo por internet, Fundación Larramendi, han hecho un especial a través de un autor de Alicante contando un poco toda la historia entre don Ignacio y toda esa relación y todo ese apoyo que tuvo la Niña Tercera junto con el POCUD y mucha otra gente que apoyó este proyecto, porque ya Tallo se había arruinado varias veces con las carabelas, pero el tío seguía teniendo el ánimo fuerte y nos enseñó eso, que el dinero es un medio que se busca, que se intenta, pero el fin y el trabajo es lo que importa. Y en ese libro lo recomiendo porque cuenta muy bien la historia de la carabela desde un punto de vista arqueológico, desde un punto de vista historiográfico, de cómo se hizo, qué pasó, qué defectos, qué virtudes, los días de navegación, toda la gente que estuvimos allá, las historias de cada uno, y luego no solo esas, sino, como te he dicho, Niña Segunda, año 62, Roatán en Sanlúcar, año 65, Algarve y la Niña. Que la Niña, navegamos casi 3 años en él, luego estuve casi embarcado 3 años, porque se hizo el año 92, nos quedamos en República Dominicana, se volvió esa carabela, se bajó hasta Canarias, allá se hicieron unas navegaciones y luego en el año 98 ya Otallo, bastante enfermo, navegó haciendo la Volta de la Mina, que fue incluso mucho más difícil que cruzar el Atlántico. Nos íbamos buscando hacia el sur, hacia América primero y luego dándole la vuelta al anticiclón de las Azores para demostrar la teoría de Otallo, que era la teoría de la Volta de la Mina, Volta de Guineo del piloto anónimo, que cuenta que como el almirante Colón, al estar casado con Donisa Moniz de Perestrelos, hija del gobernador de Madeira, él estuvo mucho tiempo en Madeira, cuenta la leyenda que se encuentra un piloto náufrago que le dice que a tantas leguas, tantos días de mar, hacia tal rumbo se encontraría lo que ahora conocemos como América. Ellos creían que eran las Indias, nunca nos enteraremos. Ya. Y entonces, investigando todo eso, se hizo en el año 98 eso con el capitán Otallo ya mayor y enfermo, pero fuerte como una roca, y llegamos a Lisboa demostrando esa Volta de la Mina y cómo los marinos y esas carabelas de vela latina podían ceñir, podían bolinear e ir no contra el viento directamente, pero tenían una capacidad de ceñida fortísima, cosa que las réplicas que se hicieron por no tenían esa capacidad de ceñida.
Qué bien. ¿Y cómo recuerdas a Etayo? Sabemos que lo recuerdas con mucho cariño, pero ¿cómo era como capitán? Muchísimo. ¿Cómo afrontó aquella aventura con vosotros como tripulantes en condiciones de tanta privación? Pu- Pues mira, Etayo, que era un marino curtido, era un marino muy bueno. Primero era oficial de la Armada, pero aparte amaba, bueno, me imagino como todos los marinos, pues amaba la mar, era su oficio, era lo que quería hacer. Y luego era un idealista. Y entonces cuando se embarca y deja todo y se arruina mil veces por esta idea, por esta ilusión, por este ideal, pues al final, ¿qué pasa? Que él había estado con marinos muy, muy buenos. Estaba Michel Vialar, que todavía vive y seguramente nos estará oyendo, que le mando un fortísimo saludo desde aquí, que era veterinario francés, que había estado en el Rally París-Dakar, que era un aventurero fantástico, conoce de rebote la historia de Tayo en el año 62 y se va y se embarca con él, siendo él muy joven, siendo veterinario. No tenían médico, pero tenían veterinario, y se fue con él. Entonces estos eran los marinos, pues José Valencia, gente de Guipúzcoa, de Vizcaya, gente de Huelva, gente de Valencia, muy, muy curtidos marinos. Y en el año 92, pues al principio tenía una tripulación entre las que yo me encontraba, pues que éramos menos expertos, más jóvenes, muy, muy dispuestos, pero a lo mejor pues menos. Y fue una odisea, fue una auténtica odisea adaptar a toda esa gente a son de mar, como esa palabra tan bonita de vuestro blog, que a mí me gusta mucho y me da respeto, porque cuando las cosas están a son de mar, quiere decir que están serias, que a lo mejor no están estéticamente lo más bonitas que pueden estar en tierra, no es lo mismo que son de tierra, todo bien adujado, todo bien expuesto, todo tal, pero están hechos, están de bonito, no son funcionales. Entonces, cuando todo tiene que funcionar, pues te aprietan los machos y ahí te entra un poco tal. Pues Etayo era una persona que sabía adaptarse, que supo enseñar a esa tripulación, que supo unirnos a todos, que pese a las dificultades, que tuvimos motines, que tuvimos temporales, que tuvimos roturas gordas, Claro. que tuvimos casi escorbuto, que se nos podrió todo el agua, que no era fácil, y te dabas cuenta, pero lo supo llevar con tal dignidad, con tal señorío, con tal cercanía. O sea, a mí me daba un poco de respeto y dije, joder, es militar, va a ser muy duro. Pues todo lo contrario, es lo que nos enseñaba, que un buen mando al final te enseña, te corrige, pero es como un buen padre. En el fondo, pues te quiere y te respeta y te cuida. Sí, sí. Pues también es listo y sabe que tú tienes que arrimar el hombro. Un Y buen bueno, pues líder. así recuerdo a Tallo. Un buen líder, ¿no? Era una maravilla. Era Buen líder, bueno, sí. líder, sabía, se dejaba aconsejar también. Me acuerdo de Juan Zarauza, que es un gran marino español, gallego, que había hecho, bueno, pues la Vendée Globe, había hecho mil vainas. ¿Cuál es la regata que se hace por equipos? Yo creo que es La Volvo. la solitaria es Vendée Globe Sí, y la la otra es solitaria Vendée Globe, sí. La Volvo, ¿quieres decir? la White La Bread, Whitbread, sí. en su época. Ajá, en su Bueno, pues época. había hecho varias veces con Pescanova, era un marino y sigue siendo un marino fantástico. Yo creo que está por tierras de la Macaronesia ahora, lleva ya unos años navegando por allá y sabía muchísimo. Entonces, entre ellos era un diálogo: capitán, ¿usted cree que hay que subir ahora la mayor? Claro, teníamos una mayor bestia que podía romper cualquier cosa, y Tallo pues decía, bueno, pues ahora no, pero después la pones, y luego la subíamos. Entonces, Sí, sí. A, era difer- un ten con ten muy bueno. a diferencia de otras réplicas que navegan en la actualidad, claro, la Niña Tercera carecía de motor. ¿Cuánto tiempo invertisteis en hacer el viaje? Pues mira, el viaje como tal, claro, es que esto es porque complicado, no teníamos medios, era todo muy, desde el punto de vista económico, pues había que luchar mucho. Ya. Y luego las tripulaciones, al no ser profesionales, pues tampoco tenías disponibilidad. Es verdad que hubo un boicot y se hizo mal en algunas cosas la carabela, le pusieron más puntal, luego no daba la estabilidad. Estuvimos mucho tiempo en Galicia a ver los permisos para que nos dejasen salir. Hubo, pues claro, la gente no tiene todo el tiempo del mundo. Yo en ese momento pues era estudiante y dije, bueno, pues esta es una IBM, y mi hermano nos quedamos ahí todo el rato junto con otra gente. Y fue complicado, o sea, y estuvimos pues muchos en tierra y en las etapas, porque esto se hace en el Miño, ahí en los astilleros Castro, los astilleros fantásticos de Ribera. De allá nos fuimos a Bayona, en Sí. Galicia. Ahí estuvimos mucho tiempo también, haciendo las pruebas de estabilidad y tal, y de allá bajamos con una tripulación sobredimensionada de 18 personas, que no estaba calafateada, que a cada bandazo entraba el agua, que teníamos serios problemas para checar, que las bombas no iban bien, bueno, que pasamos unas hipotermias y un vendaval loco. Nos quedamos en Huelva también mucho tiempo, Sí. reparándolo todo, intentando ponerle más lastre, a ver si daba más la estabilidad, calafateando todo. Luego hicimos con una tripulación mucho más mermada la travesía a Canarias, que eso bajamos muy rápido, nos tocó un temporal de popa normal, y vamos, tú imagínate ese bicho,
iba a 7 nudos a palo seco, Sí, sí. surfeando las olas que llegamos a medir nosotros. Bueno, ya había marinos buenos de olas de hasta 14 metros Ujú. que subían más de allá del palo, olas muy, muy, muy nobles, muy largas, pero bueno, que con 50 nudos de viento, 40 y tantos, 30 que tuvimos de media, aquello era un mar de espuma. Claro. Fue duro, íbamos con la boneta y la vela de capa muchas veces y a palo seco. Y llegamos en 6 y pico días. Luego estuvimos en Las Palmas, también mucho tiempo, volviendo a repararla, con líos de tripulación. Fuimos hasta La Gomera, que fue tela. Navegar por los ocaires de Canarias es duro, y con mares fuertes, muy fuertes. Yo me acuerdo el paso del estrecho del Cabo de Escojonao, fue brutal, casi rompemos todo, pero fuimos ganando barlovento y llegamos a Canarias. Vamos a La Gomera, y allá nos quedamos mucho tiempo en La Gomera, que fue una maravilla para nosotros. Imagínate, 19, 20 años, teniendo que ir a por leña ahí a por la Laurisilva, esta famosa, al Garajonay, Sí. pescando, haciendo pesca submarina, haciendo surf, esperando. Bueno, aquello fue una auténtica maravilla. Qué bueno. Haciendo amigos que todavía duran, con una tripulación canaria muy fuerte, José Gabriel, Jorge, González Díaz, su hermano. Sí. Bueno, pues íbamos navarros, canarios, gaditanos. Ahí se incorporaron. Bueno, David Domínguez, que es marino, que ha sido muchos años capitán del buque de investigación del CSIC, el Sarmiento de Gamboa, que es militar y que ahora está de práctico por ahí, un marino expertísimo que venía de las naves del Quinto Centenario. Se alistó con Etayo, luego se alistó Miguel Ramos y otras gentes que habían navegado en las carabelas. Ya fue después de La Gomera, cuando cruzamos el charco, que fueron 42 días hasta llegar a la República Dominicana. Tuvimos casi 5 días de calma, o ya no recuerdo, por ahí están los diarios, o 10, ya no me acuerdo del año. El 12 de octubre de 1992 nos pidieron una calmada brutal. Nos encontramos un barco gringo que se creía que éramos piratas. Sí. No teníamos radio, no teníamos nada. Piratas del Caribe, de otra época, desde luego. Pero no sé lo que creían que éramos, bueno, éramos una cosa rara para ellos. Sí, sí. Y nada, llegamos a la República Dominicana en 42 días. Colón creo que tarda el almirante 30 y algo, 36 o algo así. Y luego ya en República Dominicana fondeamos debajo de la casa del almirante, del hijo, y estuvimos allá mucho tiempo. Mucho tiempo, porque entonces no se sabía si se iba a volver, si no se iba a ir a Corpus Christi ahí en Estados Unidos. Bueno, fue una historia tal. Y luego ya se volvió a España. Y bueno, ya fue una historia que os recomiendo que sigáis ahí en ese libro de la Fundación Larramendi, que está muy bien. Qué los bueno. libros de Tallo. Y fue una chulada. Y a lo tonto estuve 3 años ahí. Qué bien. La carabela Niña Tercera, hay que decir que puede ser visitada, ¿no? Todavía se puede ver. Está en Las Palmas, me parece. Mira, Mafre Guanarteme, que era uno de los patrocinadores también, se la quedó. Sí. La llevamos a Canarias, luego nos la dejaron para hacerlo del 98 a la vuelta a la mina. La volvimos a bajar a Canarias y estaba primero iban a hacer un museo en el Muelle de la Luz, y luego eso se abortó, y estaba en una rotonda grande, muy bonita, con un busto de Tallo contando la historia, pero desgraciadamente, pues no sé, se conoce que alguien dormía allá o lo que sea, en medio del parque, y se quemó. Vaya. Y ahora está quemada, parte de la toldilla, parte de la obra muerta, se quemó y a ver, ahora están ahí a ver si la restauran o no, pero estaba sí, hasta ahora se podía visitar y verla perfectamente en Las Palmas de Gran Canaria. Telmo, no sé si has visto el documental emitido por Televisión Española en el que parece desvelarse el verdadero origen de Cristóbal Colón. Nada, vamos a ver. Vamos a ver. Una de las cosas que aprendimos, y era esto que era el origen de Colón. Yo soy navarro. Sí. Hay una teoría muy bien fundada, con una tesis doctoral fantástica de Carlos Bert, un mallorquín, que cuenta cómo podía haber sido hijo natural del príncipe de Viana, cuando está desterrado por su padre en Baleares. Bueno, ahí, vamos a ver, hay miles de cosas. Madariaga le da un origen, dicen otros que es gallego, lo que es genovés, eso se sabe perfectamente que no, Sí. pero hay los datos. Al final, tú que eres marino, y que es una carrera de ciencias, yo quería haber sido marino mercante, pero como era carrera de ciencias, yo había hecho letras, tenía que aprobar un año mínimo de una carrera de letras para pasarme a ciencias. Bueno, pues es una ciencia. Y como todo, también es una ciencia. La historia también es una ciencia. Hay verdades y mentiras. Y hay un método científico para llegar a esas conclusiones. Y estas conclusiones, que desgraciadamente se han dado ahí, no son científicas. Son interés de parte, lo siento mucho. No son cosas determinantes, ni muchísimo menos científicamente. No tiene un porcentaje
muy elevado de acierto, y luego tú no puedes adjudicar un origen u otro por un ADN, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que siempre hay una cosa interesada, pero vamos a ver, si tú mañana como marino te dice la NASA que tienes que tripular una nave hasta, o tú tienes la idea de tal y te pone todos los medios la NASA, pues tú tendrás mucho mérito, pero y al final España, la labor que nosotros pudimos aprender durante no solo el viaje de Tallo, sino muchísimos otros más, sí, la labor evangelizadora, la labor de descubrimiento, la labor civilizatoria, que puede estar de acuerdo o no, pero la vida es así, chicos, no la hemos inventado nosotros. Entonces, claro, estos mundos de Yuppie que se quieren inventar y jugar a todos, que parecemos, nos tratan, a mí lo que me da pena, lo que te intentaba contar antes, sí, que tratan a una gente ya madura, con experiencia en la vida, como si fuésemos imbéciles. Y no se puede tratar a la gente como imbécil. Tú a un padre de familia que se tiene que buscar la vida todos los días, que cuida a sus hijos, que cuida a su familia, o una madre de familia, vamos, no le puedes llamar idiota a la cara. Entonces no podemos hablarnos como a los niños. Entonces no podemos estar con las modas, no podemos. Eso es lo que aprendes también en el mar, que el marketing no vale de nada. Yo te puedo decir que soy el mejor navegante del mundo. Mañana me voy contigo a esa costa asturiana dura, fuerte, bestia, y me ves y dices, este es un filfa, ahí no hay marketing, yo no te puedo vender. Y ahora vendemos mucho, tenemos unas fotos en Instagram y nos vendemos todos muy bien, pero chicos, las cosas son lo que son. Así es. Y entonces, con ese tipo de cosas, a mí me da rabia que se instrumentalizan políticamente. Y, vamos a ver, que no tiene nada que ver. Entonces, los métodos científicos serios son serios. Y no sé, bueno, pues eso. Lo que está claro, que en la Edad Media tú no podías pasar. Eso es como en el cine. Yo que trabajé en el cine, es muy, muy difícil o casi imposible pasar de un departamento a otro. Si tú has estudiado producción o trabajas de producción, es muy difícil que acabes de director de la película. Vamos, prácticamente imposible. Si tú estás de iluminación, no creo que te dejen hacer el guión. Sí. El almirante, lo que sí es verdad y está comprobado, que aparece en la historia en un barco naufragando, que no se sabe si venía del barco pirata o del barco que había sido atacado, con su hermano en Lisboa. Y de repente, en un año, se casa con, como te he dicho antes, con Donisa Moniz de Perestreros, que era la hija del gobernador de Madeira. Imagínate que es que ahora tenemos una base en la Luna y el gobernador de la NASA de la Luna, que es el que manda todas las naves a Marte, se casa con el primer tío, que no sabemos si era culto, si sabía algo, no sabía nada, que aparece por ahí. Pues yo creo que es científicamente casi imposible. Entonces tú tenías que tener unos conocimientos náuticos. No te estoy hablando de nomenclatura marxista, de clases, no. Pero en esa época los gremios, como hemos hablado antes, eran cerrados, porque eran profesiones de alto riesgo, pero también de alto rendimiento. Un marino no era un tío cualquiera. Sí, sí. Eran gente que podía hacer muchísimo dinero, que tenía poder y que tenía influencia y que no eran gente menesterosa. Entonces, ahí chocan y no ha habido un estudio serio sobre cómo en esos gremios, en esos oficios, en esas ciencias, podía uno empezar a inventarse las cosas. Porque te puedo asegurar que los que han estado en la Rábida y los frailes de allá, que eran cosmógrafos reputados, no hablaban con cualquiera. Es como si me pongo yo a hablar ahora de teología con un teólogo pues jesuita, pues me va a mandar a la porra. Está claro. No tengo ni idea. Entonces no se pueden inventar las cosas. Yo creo que hay que ser muy serio en ese tipo de cosas. Bueno, perdóname que me he enrollado, pero es como es un tema que hemos visto tanto. Y es que quería comentarlo contigo, porque sé que sabes de estas cosas y cierta polémica se ha generado en torno a ese documental, ciertamente. No, el problema de hoy en día es que todo el mundo opina de todo. Vamos, es que a mí no me parece mal. Yo creo que yo puedo opinar ahora sobre cosas que no sé. Y bueno, pues sí, muy bien, una opinión. Pero yo no sé, yo cuando me van a operar de algo, que gracias a Dios no me han operado, pero bueno, si me rompo un hueso, no me voy a ir a ver qué opina la mayoría. Me voy a ir con el que sabe. Por lo mismo de las cosas. Yo creo que eso hay que ser serios. Pero bueno, como nos gusta, somos muy también de esto. Los españoles somos así. Y no está mal tampoco. Y me quedo con eso. Tiene que haber salsa. Me quedo con eso, de que las cosas son como son, y la mar precisamente enseña eso, porque una cosa es desear un día de 15 nudos y menos de 1 metro de ola, y otra es que tengas ese mismo día 30 nudos y 5 metros. De poco te sirve, ¿no? Estar pensando en lo otro. Te sirve, decía, señor, unos versos de Lope de Vega: apiádate de mí, que tu mar es inmensa y mi barco muy pequeño.
Entonces dices, el hombre que no sepa rezar, que vaya a la mar. Porque ahí te das cuenta que, vamos, aprendes rápido. Sí. Bueno, podríamos seguir horas hablando porque nos han quedado muchas aventuras por recordar contigo, Telmo. Tu encuentro con indígenas... Bueno, sobre todo para sí. marinos buenos que te escuchan a ti. Yo Sí. te he visto en todas las participaciones que tienes y tal, Sí. que sabe lo que es el mar. O sea, cualquiera que me lo diga, este tío va de guay, no. O sea, yo lo que no quiero es... mira, tuve la suerte ahora de estudiar porque yo tenía los típicos títulos deportivos, pero no tenía, porque no había podido, la vida no me había dado para ser marino mercante con titulación, y tampoco he podido ahora, tengo familia, no podía estar 5 años, pero tuve la suerte de hacer una formación profesional, porque esto era un título que daba la Dirección General de la Marina Mercante, que luego fue pasando a las comunidades autónomas, y estas lo derivaron en las consejerías de educación. Bueno, pues en Pasajes, tierra de Blas de Lezo, Sí. estuve 2 años fantásticos durante el COVID, yendo a clase todos los días con gente de 20 años, una formación profesional para ser patrón de pesca, que también era un título para marino mercante menor, pero bueno, puedes llevar unos barcazos impresionantes, y me lo pasé con marinos que habían navegado por todo el mundo. Desde aquí, un saludo, si no está viendo, a que ya falleció el pobre, justo pues el año cuando terminé, don Lorenzo, que era un Loren, que era un bestia que había navegado por todo el mundo, unos profesores fantásticos, navegábamos, aprendíamos. Fue una auténtica maravilla, fue como un paréntesis de volver al mar, de estar con los que pescaban, los primeros arrastreros que pescaban en Terranova, de estar con ese ambiente de pescadores, con ese ambiente de marinos buenos, mercantes, que nos daban estabilidad, que nos daban cursos de redes. Bueno, una maravilla, con un cariño brutal. Recuerdo fueron 2 años fantásticos que te reencuentras con el mar y con esa profesión, con esos gremios que te hablaba antes. Así es. Desgraciadamente se están perdiendo. Sí. Pero bueno, ahí perdura el asunto. Oye, que nos ha quedado por hablar y comentar la travesía por el Pacífico que hiciste en la réplica de la nao Victoria para conmemorar la hazaña de Magallanes y Elcano. Y también, por supuesto, tus proyectos con España rumbo al sur. Así que no te librarás de nosotros tan fácilmente, Telmo. Oye, pues yo encantado de contaros. Lo que os quería decir es que nadie, lo digo siempre, que nadie es tan viejo para poder dar consejos, y que yo soy el último que puede dar consejos sobre la mar y sobre esas cosas. Pero bueno, que yo creo que de lo bueno siempre hay que presumir, y esas vivencias y esas cosas que tuvimos la suerte, y esas millas de navegar, además raro, o sea, porque navegamos haciendo pues el viaje de Diego Méndez con el capitán Etallo, con mi tío, después con la nao Victoria, como me has dicho ahora, que fue una experiencia diferente, muy bonita también, muy dura, durísima, nada que ver con las cosas que habíamos hecho, porque claro, ibas con una cosa que no era una réplica exacta, porque es una cosa para conmemorar, pero estabas en mitad del Pacífico, tenía motor ese barco, pero lo que íbamos a durar 20 y tantos días, duramos casi 70, porque estaba roto, entonces no iban los frigoríficos. Entonces, cuando no te adaptas a esa antigüedad, como íbamos con Etallo, pues sufres todavía más. Claro. Y recuerdo pues gente fantástica, capitanes buenísimos también, y diferente, porque en teoría nos íbamos con el enemigo teórico de Etallo, que eran los que defendían el proyecto Naves del Quinto Centenario. Pero yo decía, joder, qué maravilla, la gente de mar siempre pues ahí en pleno. Yo creo que esto lo hice en el 2005, y estar en medio del Pacífico, perdido, ahí ves la inmensidad del mar, o sea, te subías a la cofa y veías el mundo redondo, en ese Pacífico que no acaba nunca, y dices, joder, macho, qué maravilla estar así, en pleno siglo XXI, en medio de una nao, rememorando a Elcano y a Urdaneta, y a todos estos marinos que navegaron por este Pacífico inmenso, que era el lago español. Y este año, navegar por la Isla de las Perlas, por el archipiélago, siguiendo los pasos de Balboa, fue también maravilloso. O sea, es como, bueno, pues al final te metes en una película, claro, y vives como una película tú mismo. Yo creo que eso es lo que nos enseñaron de pequeños, y lo que sabemos hacer y lo que nos gusta. Pues si te parece, te llamamos para otra ocasión y seguimos charlando, Telmo. Oye, pues perdona el rollo que te he soltado. No, sí, lo que hacéis, que sí. Es una maravilla. Sí, nos ha encantado. Y a todo el mundo que os siga, Son de Mar, que con ese título tan bonito y sobre todo las cosas que contáis, y que los españoles miremos más al mar, que lo tenemos un poco, y que es un auténtico espacio de la verdadera libertad. Seguro que nuestros oyentes han quedado encantados con esta charla. Así que, como digo, te llamamos para otra ocasión y seguimos hablando de otras aventuras que sabemos que has cubierto, que has vivido. Así que nada, pues un abrazo muy fuerte. Si Dios quiere, yo encantado. Un abrazo muy fuerte, Telmo. Muchas gracias por estos minutos. Adiós, Jorge, a vosotros. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
En A Son de Mar, historias del museo. En el Levante español, concretamente en la Comunidad Valenciana, el municipio de Santa Pola sigue mirando al Mediterráneo con el orgullo de saberse una población bien arraigada, con una historia que desde los primeros tiempos ha ido dejando su impronta sobre el terreno con el mar como escenario destacado. Del antiguo puerto romano, Portus Ilicitanus, quedan vestigios interesantes que comparten protagonismo con la importancia que para la villa de Santa Pola ha tenido desde siempre la pesca. Ese vínculo que guarda Santa Pola con el Mediterráneo es tan estrecho que el rico contenido de su Museo del Mar es hoy protagonista en esta sección que dedicamos a recorrer los espacios expositivos que tienen al mar como fundamento. La directora del Museo del Mar de Santa Pola es María José Cerdá. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. Muy bien, buenos días. ¿Qué decir de Santa Pola y su estrecha relación con el mar Mediterráneo, no? Bueno, pues imagino que más o menos bastantes de los oyentes alguna vez en la vida habrán veraneado o han conocido a algún familiar o amigo que ha veraneado en la Costa Blanca o en Santa Pola. Efectivamente, Santa Pola es un puerto de mar y un puerto pesquero pues de manera atávica a lo largo de su historia. Y en la actualidad, a pesar del envite que está sufriendo el sector pesquero, sigue siendo un puerto pesquero y una cofradía de referencia en el mar Mediterráneo, siendo una de las cofradías mediterráneas más importantes de nuestro país, a pesar de todo y de la crisis que vive el sector, que como bien sabéis, el sector primario en nuestro país lo tiene un poquito complicado, tanto a nivel de agricultura como a nivel de pesca. Así es. María José, con sede en el Castillo Fortaleza, el Museo del Mar de Santa Pola recorre la identidad marinera de la villa desde sus orígenes. ¿Es así? Sí, bueno, el Museo del Mar de Santa Pola es la plataforma de gestión del patrimonio histórico, tangible e intangible del municipio de Santa Pola. Nos referimos a patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, pero también a patrimonio etnográfico e incluso a patrimonio intangible, a patrimonio oral, la lengua, las expresiones, etcétera. Claro. El Museo del Mar tiene su sede central, como muy bien has dicho, en el Castillo Fortaleza de Santa Pola. Nos estamos refiriendo a una fortaleza renacentista que está ubicada en el corazón de la ciudad, en el corazón del municipio. Para todos aquellos que hayan venido alguna vez a Santa Pola es imposible no toparse con su castillo fortaleza, pero esa es nuestra sede central. No significa que sea el único espacio que gestiona el museo, porque nosotros trabajamos desde una filosofía de museo-territorio o de territorio-museo, y además de nuestra sede central en el castillo fortaleza tenemos a disposición del visitante un barco pesquero musealizado para conocer pues la vida en la pesca, la forma en la que se trabaja la pesca del arrastre, que es la más numerosa en nuestro puerto, un yacimiento arqueológico como es el Portus Ilicitanus, también musealizado y visitable, un acuarium donde se pueden conocer las especies más características del Mediterráneo y de la bahía de Santa Pola. En definitiva, diferentes espacios, diferentes salas donde la narrativa es común. Es una narrativa que vertebra la relación del ser humano con el mar, con la pesca y con la cultura marinera a lo largo de los siglos en este territorio. Como ha dicho, el Museo del Mar de Santa Pola es un territorio museo que reparte espacios por la villa, ¿no? Uno de ellos, ya lo ha comentado, es el barco pesquero Esteban González, que puede ser visitado. ¿Qué propiedades, qué características tiene este barco y por qué este y no otro? Bueno, este es un barco que faenó realmente, ¿de acuerdo? Y es un barco que iba a ser desguazado, como tantos barcos de pesca. Pero en vez de ser desguazado, hubo una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Santa Pola de solicitar a su dueño la donación al Ayuntamiento de Santa Pola. ¿Por qué este barco y no otro? Porque era el único barco que nos quedaba en activo, realizado en su casco con madera de movila. Es decir, como muy bien sabéis, a las embarcaciones hace mucho tiempo llegó la fibra de vidrio, llegó el poliéster, pero era el único barco de gran tamaño que quedaba en la localidad, realizado íntegramente en su casco con madera. Por tanto, por eso se determinó este barco y no otro, porque una vez, digamos que musealizado, lo que podemos contemplar dentro son las diferentes estancias habituales de un barco,
que para nosotros, los que vivimos en Santa Pola, puede ser algo como muy común, pero tenemos que ponernos en la piel de una persona que no tiene familia en el mundo de la mar. Es imposible entrar a un barco de pesca, es un lugar de trabajo, es una industria. Entonces, nosotros utilizamos ese barco arrastrero, ese barco pesquero, para explicar los diferentes roles de la tripulación, para explicar cuáles son las recetas marineras características de nuestra gastronomía que nacen en las cocinas de las barcas. La cocina de barca es la madre, ya es la esencia de nuestra gastronomía popular santapolera, para explicar las vicisitudes de los diferentes oficios, las diferentes formaciones, profesiones, la convivencia cotidiana de la tripulación, tantas horas en alta mar, 3, 4, 5 meses unidos en un espacio muy confinado, para hablar de las camas calientes, cómo se duerme en la misma cama que otro compañero, porque uno duerme mientras el otro trabaja, para hablar de miles y miles de aspectos que definen una forma de vida, que definen un carácter a un pueblo que es pesquero como este, pero que muchas veces pasan desapercibidas para los que no tienen, viven en esa cultura del mar tan cercana y se acercan al pescado, no sé, pues comprándolo en el supermercado, sin poder entender toda la trazabilidad que ese pescado, ese salmonete, esa lubina fresca de la bahía, cuánto sufrimiento, cuánto trabajo, cuánto amor hay detrás de ese pescado que después nos podemos llevar a la boca, ¿no? Sí, qué bueno. Hay una historia detrás muy potente de sufrimiento, de dolor, de alegría, de pena, del sustento de un pueblo, desde para luego. Lo bueno y para lo malo. Qué importante el sector pesquero para Santa Pola, económica y socialmente. Mueve dinero, mucha gente y oficios, algunos de los cuales, pues lejos de caer en el olvido, el Museo de Santa Pola rescata con espacios y piezas que podemos encontrar en su sede central, digamos, en el Castillo Fortaleza. Sí. Además de esta sala etnográfica, que sería este barco, nosotros contamos en la propia sede del Castillo Fortaleza con una sección etnográfica donde diferentes ambientes reproducen los elementos característicos de distintos oficios tradicionales del mundo de la pesca, como la elaboración de red, la elaboración de vela, la calafatería, la carpintería de ribera, etcétera, etcétera. Estos materiales que se exponen fundamentalmente han sido donados por la ciudadanía, donados por la comunidad, donados por pescadores, por armadores, que han contribuido con sus donaciones pues a recuperar esa memoria pasada y también esa memoria viva, porque si habéis visitado nuestro canal YouTube o nuestra página web, veréis que también realizamos mucho trabajo que tiene que ver con la memoria oral, entrevistando cada 2 por 3 a personas que nos narran sus vivencias vinculadas a la cultura marinera, a sus oficios, a todo tipo de cuestiones vinculadas al mar, tanto de la perspectiva del hombre como de la perspectiva de la mujer, como a la perspectiva del trabajo infantil, que ahora ha desaparecido. Pero aquí muchas personas nos hablan de que siendo un chiquillo con 6 o 7 años se embarcaban y a lo mejor pues eran recaderos, barrían, aprendían el oficio. Hay demasiadas historias que contar e intentamos con esas entrevistas que nos las cuenten sus protagonistas, ellos. Nosotros solo somos un museo que refleja la identidad y lo que ellos, esos hombres y mujeres de la mar, son. Claro que sí, con útiles y herramientas que dan fe de lo que representa el sector pesquero, sin olvidarnos tampoco del aspecto vivo. Hablo del acuario, que ha mencionado y que también hay que tener en cuenta. ¿Qué podemos ver en el acuario de Santa Pola? Pues el acuario de Santa Pola es un acuario humilde, no es un acuario donde vayamos a ver especies exóticas, es un acuario donde vamos a contemplar especies características de la bahía de Santa Pola. Aquellas especies que cualquier marinero de Santa Pola puede traer en sus redes. No vamos a encontrar especies espectaculares tropicales. Lo que vamos a contar en ese acuario es lo que somos, lo que pescamos, lo que comemos y nuestro sustento, dando a conocer también las características de esas especies y poniendo un especial relieve en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está sufriendo muchísimo
está sufriendo por la sobreexplotación de las especies, está sufriendo por la contaminación, está sufriendo por el calentamiento de las aguas, que hacen que las especies tengan que transformar su modus vivendi, los lugares en los que procrear, etcétera. Y también desde el acuario intentamos realizar acciones vinculadas con la educación ambiental, con la concienciación y con la divulgación de esa biodiversidad que nos ha dado la vida, que nos ha caracterizado como pueblo mediterráneo, pero que también está sufriendo. Y ya para terminar, María José, ¿hay alguna pieza o espacio que le guste especialmente a su directora? Bueno, eso es muy difícil de decir. Me imagino. Porque nosotros somos muy plurales y hacemos muchas cosas, sí, y trabajamos en todos los yacimientos arqueológicos del municipio, etcétera. Uh-huh. Pero si hay algo que a mí me ha robado el corazón en mi trabajo, casi todo me ha robado el corazón, sí, pero si hay una iniciativa o iniciativas que donde me he dejado la piel o donde he puesto todo mi ser y todo mi alma y todo mi esfuerzo, tiene que ver con la recuperación de los yacimientos arqueológicos locales. Nos queda mucho por hacer, pero estamos trabajando duro en la medida de nuestras posibilidades por excavarlos, conservarlos, musealizarlos y divulgarlos con herramientas que tenemos en la actualidad, como aplicaciones de realidad aumentada, aplicaciones de realidad virtual. Es decir, creo que ese trabajo a veces silencioso y a veces poco entendido, que tiene que ver con ese patrimonio antiguo, a veces incomprensible, ¿no? Unas piedras, ¿qué significarán estas piedras, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y de lo que personalmente me siento especialmente orgullosa, de haber musealizado yacimientos arqueológicos que estaban en un estado, digamos, de casi abandono, por así decirlo. Bueno, pues ahí está Portus Ilicitanos para dar fe de ello, claro que sí. Historia, naturaleza, etnografía. Ya sabemos que alrededor del mar, a lo largo de los siglos, los humanos hemos articulado una parte muy importante del mundo que conocemos. Y la alicantina Villa de Santa Pola lo sabe bien. También que su rico Museo del Mar se nutre de todo ello para disfrute del visitante. Con su directora hemos hablado, con María José Cerdá. Ha sido un gusto, María José, compartir estos minutos con usted. Larga vida al museo y que sea todo un éxito, como es en el presente, por supuesto en el futuro también con esos yacimientos arqueológicos en los que se está trabajando. Gracias por la visita. Gracias a vosotros y larga vida a todas las personas, hombres y mujeres, que sostienen con su amor al patrimonio, con sus visitas a los yacimientos arqueológicos, con sus visitas a los museos, que sostienen nuestra razón de ser. Un patrimonio no puede solo ser conservado desde un museo. Un patrimonio debe ser cuidado por toda una comunidad. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad legar ese patrimonio a las generaciones futuras. Así que gracias por darnos espacios de voz para poder transmitir este mensaje. Os necesitamos a cada uno de vosotros y vosotras. Pues que así sea. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Lo cierto es que la figura de Cristóbal Colón todavía planea por este capítulo. De él hablamos con Telmo Aldaz y vuelve a hacerse presente en nuestra sección de libros porque la vida del gran almirante, sus logros y nuevamente su origen han dado, dan y darán para escribir muchos libros y tratados como los que podemos encontrar en Librería Robinson. Así que de eso vamos a hablar los próximos minutos. ¿Con quién? Con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, un placer estar aquí de nuevo. Oye, hay acontecimientos, periodos de la historia y personajes relevantes que dan para escribir más de un libro. Y si podemos poner un ejemplo, ese es el caso de Cristóbal Colón. Pues sí, la verdad que Cristóbal Colón, además de protagonizar quizá el viaje más trascendental de la historia de la humanidad, yo creo, o el que más importante vuelco ha dado a la historia del mundo, lo que ha generado es una cantidad de bibliografía apabullante, vamos, a lo largo del tiempo. Colón es que genera y sigue generando publicaciones a expuertas, vamos. Sí.
Sí, sí, no cesa la producción editorial en torno a la figura de Cristóbal Colón. Claro, y estamos hablando además de libros de todo tipo, ¿no? Trabajos de investigación sobre su origen y sus viajes, sabemos que hay, pero también podemos encontrar libros de ficción, hay de todo tipo. Bueno, sí, novelas ha habido, desde luego, de todo tipo, pero sí es verdad, como dices, y ahora es verdad que al hilo de este documental, ¿no?, tan comentado que ha habido en televisión, Sí. sobre su origen, es su origen lo que genera muchísima bibliografía. O sea, eso no cesa tampoco. Todo, en fin, hay teorías para todos los gustos. Y no paran de salir libros y cosas sobre el posible origen de Colón, que bueno, pues no deja de ser, al final lo importante pues es un poco el viaje y las consecuencias de ese viaje, más que su origen, ¿no? Eso, pero es verdad que eso fascina un poco al público y a muchísimo investigador, o sea, y no cesa la discusión, a pesar de que, por ejemplo, este documental que pudimos ver en televisión el otro día, en teoría sentenciaba algunas hipótesis y bueno, y presentaba su hipótesis, pero no creo que eso vaya a callar ni mucho menos todas las teorías existentes y toda la discusión acerca de su origen. Ni mucho menos. Además, faltan por apuntarse al carro los que pueden decir que es extraterrestre, ¿no? Genovés, navarro, gallego, ¿verdad? Es la única que queda. Sí, por desde barajar. luego. Sí. Sí. Y en cuanto a libros de ficción, también hay novelas, como decíamos, alrededor de su figura, ¿no? Sí, hay incontables novelas. Sí. Ahí, vamos, eso no. Es que es imposible. O sea, podrías casi tener una librería casi dedicada a los libros relacionados con Colón. Vamos, es temática relacionada con el viaje de Colón, con Colón, con la figura, Sí. No, y es que además no solo su figura, lo cierto es que si nos ponemos a contar, como decimos, no solo Cristóbal Colón como navegante y personaje histórico es digno de que se escriba mucho sobre él. Es que, claro, el descubrimiento de América no fue un acontecimiento menor y sobre el cual pues también hay mucha literatura al respecto. Sí. No, hombre, el descubrimiento en sí, la posterior extensión del dominio europeo, de español y portugués y todo sobre América y eso también es la cantidad de páginas que hay sobre eso sí tenemos nosotros también muchísimo libro en la librería y eso sigue generando, bueno, y sigue generando discusión pública, porque como vemos todavía ¿no? se reinterpreta muchas veces todos estos episodios históricos. Y bueno, hay libros que van en un sentido, en otro sentido, y no para de publicarse sobre este tema. Tanto la figura de Cristóbal Colón como el descubrimiento de América, alrededor de los cuales, como decimos, hay libros de ficción, también hay, como comentamos, trabajos de investigación de primer orden, no solo escritos por españoles, también hay algún autor extranjero que se haya interesado por estas cosas. Exacto, sí. Ahí, o sea, no es una cosa circunscrita al ámbito editorial y investigador español. Esto también ha traído a muchísima gente. Sí, todo, mira, pues, siempre, vamos, desde muy al principio, algunos de los libros importantes que en torno a la figura de Colón, de un poco en primera persona, o que vienen directamente desde los protagonistas, también venían publicados en el extranjero. Por ejemplo, por citar alguna publicación concreta, hay un libro muy interesante que es sobre una figura muy interesante también, que no es tan conocida en la historia, pero que es digna de ser rescatada, que es Hernando Colón, que es un hijo de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón tiene a Diego y luego tiene a Hernando. Sí. Hernando fue un enorme bibliófilo, acumuló una de las bibliotecas mayores de su época y que es la base de lo que después, de lo que ahora es la Biblioteca Colombina, que está en la Catedral de Sevilla. Y bueno, es un hombre muy, muy culto, muy cultivado. Acompañó a su padre en el cuarto viaje y escribió un libro que se llama Historia del Almirante. Historia del Almirante, bueno, es una manera de aproximarse a la figura de Colón
muy interesante por alguien en primera fila. Y este libro, por ejemplo, no se publicó aquí en España, sino que eso se publicó en Italia primero. O sea, sí ha habido siempre a través del extranjero, muchas veces estas cosas nos han venido después. Ya, qué pena. Sí. Sí, eso es Otro una pena. libro que quizá destacaría, que yo creo que es el libro un poco el primero, ¿no? Sí. De donde empieza todo, donde empieza toda la bibliografía alrededor de Colón, que es el diario de a bordo del primer viaje de Cristóbal Colón. Uh-huh. Este libro, que es bueno, es el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Se escribió, lo escribieron se dio una copia, me parece que a los Reyes Católicos, pero eso desaparece. Luego el que lo rescata es Fray Bartolomé de las Casas. También. Entonces Fray Bartolomé de las Casas es el que le da un poco, hace un poco se supone un poco una cierta labor, ¿no?, de cribado, le da su toque a lo que había escrito el almirante. Y luego después también esto lo rescata también Martín Fernández de Navarrete, que es un erudito, uno de los padres del Museo Naval del siglo XIX, uno de los grandes investigadores navales. Y ya se publicó, pero en fechas más modernas, creo que en 1925. Pero es una lectura muy interesante, porque es el testimonio en primera persona, ¿no?, del viaje, de todo. Pues hay ese momento del descubrimiento, todo esos primeros contactos, ¿no?, que hay como entre los venidos de Europa, sí, y los indígenas de las islas caribeñas, ¿no?, en ese momento. Bueno, títulos muy interesantes de los que estamos tomando nota, y son títulos que si nos queremos hacer con ellos, ¿qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros, Juan? Recuérdanos la dirección, teléfono, etcétera. Pues lo mejor que pueden hacer los lectores es venir a vernos y venir por ejemplo, si les interesa la figura de Colón, a ver toda la bibliografía que tenemos sobre Colón, que tenemos bastantes títulos, tenemos una sección dedicada a ello, y luego el que no pueda venir en persona, pues siempre puede mirar nuestra página web, nauticarobinson.com, o llamarnos por teléfono, o escribirnos un email, y estaremos encantados de ayudar, aconsejar, recomendar. Bueno, pues como siempre hacemos, nos quedamos con todos estos datos y te emplazamos al siguiente capítulo, Juan, para seguir hablando de libros contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer, como siempre, estar aquí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos, y lo pasamos muy mal porque hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. En el pasado capítulo nos han quedado historias pendientes por saber de los hermanos Nodal, que navegaron por latitudes al sur del paso descubierto por Magallanes, por Cabo de Hornos y las islas Diego Ramírez. Latitudes en las que pasaron cosas. ¿No es así, Josu? Cuéntanos. Muy buenas a todos. Sí, pasaron cosas, y además es una expedición poco conocida, pero interesante. Entonces, bueno, pues paso a comentaros. Primero recordar un poco la historia de estos hermanos. Antes de ello, bueno, pues todos sabemos que Magallanes pasó en 1520 por el estrecho de su nombre, y bueno, hubo varios, Drake pasó en por los 1570 y algo, etcétera, ¿no? 1578. El tema está en que, bueno, en principio, bueno, el Imperio Español, la corona española, tenía ya el control de toda la zona, ya se pegaba con los portugueses en el Maluco, a 1.000 kilómetros al sur de Filipinas, por el clavo, que era como el petróleo de ahora.
y los holandeses empezaron ya a coger poder naval y demás, y sobre todo al comercio, a principios del siglo XVII. Y en esto, bueno, pues hubo unos marinos varios, pero en este caso en 1616, pues buscando el paso y cómo llegar al Maluco de la mejor manera posible, los holandeses pues encontraron un paso que es, si miráis ahí en lo que es abajo la Tierra del Fuego, hay una isla que se llama de los Estados, que la descubrieron ellos y en honor a los estados generales de su patria, que estaba creciendo frente a España, allí en Holanda, y de ahí pues pasaron por un estrecho que formaba esa isla, que es el estrecho Lemaire, y ahí pues bueno, ellos vieron que tenían un paso para ir hacia el Maluco. Esto, bueno, determinó que la corona española, en este caso Felipe II, no podía permitir este andar por sus territorios por potencias navales que podían luego pues hacer avances y entrar en la zona. Entonces, bueno, todo lo que os conté la otra vez, al final se estableció y se preparó una expedición en el cual pues participaron Gonzalo y Bartolomé Nodal. Bartolomé y Gonzalo eran dos marinos gallegos de Pontevedra. Gonzalo se embarcó, por adelantar un poco, por contaros, con 12 años en la misma flota que su hermano Bartolomé, y participó en diversas acciones en las que pasó, bueno, pues fue nombrado capitán de navío, se apoderó de muchos barcos ingleses en el Canal de la Mancha, que llevó al puerto del Ferrol, incluso, bueno, hundió, trayendo barcos apresados, apresó otro más allí, hundió algún navío holandés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos tenían una capacidad marina de combate y de navegación enorme. A esto, en esta expedición, que lo que se pretendía era un poco el control geopolítico de toda esa zona y el aseguramiento de aquello, pues también España en ese momento pretendía, y además tenía la capacidad técnica, embarcaron a Diego Ramírez, que fue un gran innovador, que aplicó los adelantos científicos de su tiempo a la navegación. Podía comprar las observaciones sobre las mareas, las direcciones de las corrientes, aplicaba métodos para corregir el rumbo, es decir, era un gran científico sobre la técnica que estaba en boga en aquella época, que era la perfección y de la navegación y de todos sus tecnicismos, ¿no? Entonces, Felipe III mandó hacer y preparó esta expedición, que se compuso por 2 carabelas de 80 toneladas construidas en Lisboa. Los nombres: Nuestra Señora del Buen Suceso y Nuestra Señora de Atocha, que aquí somos todos muy católicos. Gonzalo llevaba a Nuestra Señora de Atocha y Bartolomé estaba al mando del Buen Suceso. Y bueno, pues allí esas 2 carabelas construidas aportando todas las capacidades técnicas que tenían estos marinos y los maestres que allí estaban, partieron de Lisboa y bueno, vieron, bueno, las probaron, vieron la gran ligereza de las carabelas, que embarcaban agua, pero sin embargo navegaban a gran velocidad. Tuvieron que parar en Río de Janeiro, repararon, cambiaron tripulación, porque alguna tripulación pues no les funcionaba correctamente, y ya, bueno, pues continuaron rumbo a sur. Avistaron el estrecho de Lemaire, que les cambiaron el nombre a San Vicente. Pero bueno, tanto eso como la isla de los Estados no cambió el nombre y quedó como Estrecho de Lemaire, que lo podéis ver en Google tranquilamente, ¿no? Ramírez anotó el derrotero, bueno, etcétera. Siguió esos derroteros que habían hecho Lemaire y Schouten, exploraron el estrecho, marcó todos sus pasos, registró todas sus costas y cabos, y bueno, pues marcó y comprobaron un poco cómo se encontraba toda esa zona, que era en este momento y durante muchos siglos fue de nuestro propio dominio. En febrero se encontraban, después de haber salido en septiembre, frente al Cabo de Hornos. Se calculó la posición, 56 grados, se corrigió además el error de la situación de las cartas de navegación de los propios holandeses. Le cambiaron el nombre, le pusieron San Ildefonso, pero tampoco prosperó, por eso nosotros conocemos el Cabo de Hornos con ese nombre. Doblaron el cabo y bueno, con aquellos vientos y ese frío y nieve, el 12 de febrero descubrieron el archipiélago de nombre de Diego Ramírez, que le dieron ese nombre.
a 56,32 grados, 56 grados, perdón, 32 minutos de latitud sur. Son dos grupos de islas separados por 4 kilómetros de anchura que recibe el nombre de nodal. Y las dos islas de mayor tamaño, pues una de ellas tiene el nombre de Bartolomé y otra de Gonzalo. Desde allí las carabelas pusieron rumbo noroeste hasta bueno, llegar a la que es la entrada occidental del Estrecho Magallanes. Aquel es la salida tan deseada por Magallanes, y bueno, pues de allí volvieron a entrar, recorrieron todo lo que es los diversos canales y demás, cartografiaron todos esos canales, tuvieron encuentros con los patagones y completaron toda la circunnavegación de la Tierra del Fuego. Es decir, bueno, comprobaron la posesión de la zona, marcaron todo y volvieron hacia España. Bueno, completando eso, rumbo a Brasil para después ir hacia España con piratas franceses a los que, bueno, los hermanos los quitaron de en medio y llegaron el 7 de julio a Sanlúcar. Esto lo podemos decir que, bueno, no se conocía. ¿Por qué? Porque, bueno, la gran expedición fue la de los holandeses a nivel mediático, cuando esta, bueno, pues lo que hizo fue, bueno, pues realmente ajustar todo aquello, comprobar todo aquello y sacar a los holandeses como pudieron de ahí, que luego ya salieron todos por peteneras del Maluco, porque, bueno, allí recibieron unas cuantas derrotas ellos para manteniendo el control los portugueses y los españoles, que en ese momento éramos la Unión Ibérica, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que sirvió es, bueno, alcanzamos la mayor latitud austral navegada hasta entonces, se descubrieron nuevas tierras, se llevó a cabo el detallado reconocimiento del paso magallánico, que después serviría para la cartografía de Churruca y Ceballos y demás, para toda lo que es, pues, tener el control de tus propias tierras. Dirigieron esto también, aparte como navegantes, la construcción de unas carabelas que mejoraron la eficacia y lo más importante, esa empresa fue algo excepcional por la época porque todos los hombres volvieron con vida. El archipiélago Ramírez mantuvo el ser el punto de tierra más al sur del mundo conocido durante siglo y medio, con permiso de Gabriel de Castilla, vamos a decir, que llegó a las Islas Shetland, que se llama ahora, hasta que Cook en 1775 pasó por allí. Entonces, esto, bueno, pues nadie conoce un poco, o poca gente conoce la expedición y lo que supuso esto, pero esto lo que supuso fue un corte para los holandeses, supuso retomar un poco el avance tecnológico y el control de la zona por parte de la corona española, y bueno, pues es un poco lo que quería contaros de esta expedición y de estos dos marinos que poco conocidos, pues mantuvieron el orden en el Golfo de Vizcaya, circunnavegaron todo el Estrecho de Magallanes y bueno, pues un poco esto, ¿no? Digamos, reclamar un poco sus logros y los logros para la corona española. Y bueno, dejar atrás un poco los grandes. Así es, de gran capacidad marinera y de combate. Los hermanos Nodal fueron además grandes cartógrafos, matemáticos y científicos, si me apuras, Josu. Personajes que han hecho... Con Diego Ramírez. Sí. Con Diego Ramírez al lado, sí. Personajes, como digo, que han hecho de nuestra historia lo que es, sin duda, pues una de las más interesantes que se conocen, ¿no? Así que ahí queda eso. El próximo capítulo seguro que volvemos a tener algún personaje importante, así que si te parece te emplazamos al próximo episodio. Vamos a ver, vamos a los tenemos a cientos, así que vamos a por ellos. Busca y aquí te esperamos. Josu, un abrazo. Muy bien, venga. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Las velas dan sentido al velero. Sin ellas, pues carecería de fundamento la navegación a vela, que por otro lado acompaña al ser humano desde las primeras civilizaciones. Son por ello una parte fundamental a la que en ocasiones no prestamos la atención que requieren en cuanto a sus cuidados y mantenimiento. De ello hablamos los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, para empezar y para dar comienzo a esta charla que vamos a mantener contigo sobre las velas, su cuidado y mantenimiento, ¿de qué tipos de vela podemos hablar? Porque no todas las velas son iguales ni todas trabajan igual.
Sí, por supuesto. No todas las velas son iguales en cuanto a su fabricación, fundamentalmente, ¿no? Y incluso podemos hablar de las velas más o menos clásicas. Estamos acostumbrados todos a ver velas de paños o paneles, la típica, que suele ser la típica vela blanca de Dacron, o también podemos encontrar las birradiales, trirradiales, ¿vale? En cuanto a su fabricación, en función de la estructura que van teniendo, el objeto de tener, bueno, menor deformación, lo que buscas en el diseño de una vela y mejores prestaciones, ¿no? Entonces puedes pasar a velas en tipo sándwich, ¿vale? Que ya son velas, podemos decir, laminadas con una estructura de varias capas, o de última generación podemos hablar incluso de velas moldeadas, ya que se hacen a través de un molde que empezó en Orsay con las primeras velas de este tipo. Podemos decir un poco lo que es los tipos de vela. Y por otro lado, spinnaker. Bueno, el spinnaker en cierto modo siempre va a ser más o menos la misma forma de fabricación, Sí. también el material en el cual está fabricada la vela, ¿no? Que suele ser nylon. Roberto, y en función a la fabricación, o dependiendo de la fabricación, ¿esto repercute en el rendimiento de la vela? Sí, va a haber, de función de la estructura que tenga la vela, pues bueno, buscas unos diseños y una estructura para que tenga la menor deformación posible, que es lo que se busca, y que tenga ese flujo laminar y que tenga esa forma que sea siempre, mantenga siempre la misma forma del diseño de la vela. Sí, sí. Pero bueno, eso va a influir mucho el tema de los tejidos que se utilicen para la fabricación de las velas, que todo, pues por supuesto, ha evolucionado, ¿no? Ya. Se busca un poco, dentro del material y tejidos utilizados para la fabricación de velas, buscas, bueno, prestaciones, por un lado, por supuesto, y durabilidad. Hay que buscar un compromiso entre esos dos parámetros, porque, bueno, una vela puede tener muy buenas prestaciones, pero si nos dura muy poco tiempo, pues la verdad al final no es rentable, ¿no? En función también del uso que se vaya a dar, y si es un barco de crucero, es un barco de crucero regata, es un barco puro de regatas, ¿no? También vas a buscar unos materiales o otros. Podemos hablar dentro de los materiales de lo que sería el típica vela blanca de Dacron, que es un poliéster. Sí. Se evolucionó del Dacron al Pentes y al Mylar, que siguen siendo poliéster. El Mylar se suele utilizar en velas de sándwich, como las capas de ese sándwich, pues bueno, pues las capas exteriores del sándwich solían ser de Mylar, y después en interior, la trama interior, pues utilizábamos el tejido correspondiente en función de la resistencia o lo que queramos hacer. También va a influir mucho el precio, lógicamente, todos estos varios. Y después evolucionaron a las velas estas de color tostado, que son aramidas, que es un Kevlar, ¿vale? Se evolucionó ahí. Después pasamos al Spectra, Dinema, y pues últimamente todas las velas que vemos así en color negro pues suelen ser velas de carbón. Cada uno de los tejidos va a tener una serie de propiedades que van a afectar mucho en cuanto a su mantenimiento y en cuanto a cuando queremos a lo mejor limpiar una vela, pues tenemos que tener muy, muy en cuenta el tipo de tejido que se ha utilizado para la fabricación de esa vela. Todos somos conscientes de que una ropa, una prenda de algodón, si le echamos una gota de lejía, pues nos va a quedar la mancha blanca, o incluso si es tal, puede quedarnos incluso hasta el agujero en el algodón, ¿no? Pues las velas son tejidos, están fabricadas con determinados tejidos, y los productos que utilicemos en su limpieza, pues eso hay que tenerlos muy, muy, muy presentes. Ya. Limpieza y mantenimiento, otro aspecto importante a tener en cuenta, más que nada, pues para que las velas nos duren, no sé si lo máximo posible, o al menos lo que recomienda el fabricante, porque también los fabricantes nos ponen un determinado periodo, ¿no?, de duración, de rendimiento de la vela. Sí, las velas van a tener una vida útil, lógicamente. También va a depender mucho del número de horas que se utilizan las velas. Pero bueno, también su exposición al medio ambiente, su exposición sobre todo a los rayos ultravioleta, va a ser un factor que va a condicionar mucho la durabilidad de la vela. Y también, bueno, el tejido que se haya empleado para la duración para la fabricación de la vela, ¿no? Pues bueno, pues dentro de lo que es el mantenimiento, cosas que se pueden recomendar, o limpieza de lo que es la vela, pues bueno, todos estamos acostumbrados a ver velas que no se han utilizado mucho tiempo y están expuestas a la intemperie, pues bueno, esas típicas manchas verdes de moho, de humedad, pues bueno, pues eso se puede limpiar, lógicamente que se pueden limpiar esas velas, ¿no? Teniendo presente siempre, pues bueno, el tema de fabricación, tejido de fabricación de la vela, pero bueno, pues habrá que sacar la vela, desenrollarla, quitarla en caso de que sea una vela enrollable, y una superficie pues plana, pues bueno, limpiarla, lavarla, al final es lavarla con agua,
puede ser agua templada, un jabón neutro. No utilizamos productos muy abrasivos de limpieza, que bueno, buscamos que quede la vela limpia, pero bueno, buscamos no deteriorar la vela, por supuesto. Claro. Y con un cepillo, pues en un trabajo manual, pues habrá que hacer esa limpieza de la vela. No utilizar, pues nunca elementos de máquinas de lavado a presión, la típica Karcher, máquina de presión, porque bueno, yo he visto auténtico, pues como es una máquina a presión, le damos a la vela y por supuesto va a quedarnos más limpia de lo que estaba, lógicamente, Sí. pero todo el tema de costuras, todo el tema de lo que sería, si es laminada y está pegada, pues podemos incluso despegarla. Nunca se puede utilizar una hidrolimpiadora para limpiar una vela. Y siempre, bueno, evitar la exposición al sol, ¿no? Las velas también pueden tener típicas manchas de óxido, Sí. aunque bueno, no debería tener una mancha de óxido, pero bueno, algún herraje, algún garrucho, algún mosquetón que pueda tener la vela, pues puede dejar alguna pequeña mancha de óxido. Bueno, pues habrá que limpiarla también, pues con agua templada. Se puede buscar algún tipo de producto que limpie el óxido, puede ser el ácido osálico, que es también muy bueno para limpiar las cubiertas. Deja la cubierta bastante limpia, bastante blanca. Manchas de grasa dentro de lo que es la propia vela, bueno, pues no debería de tenerlas, pero bueno, buscamos un producto desengrasante suave para la limpieza y normalmente limpiezas manuales de las velas. Todo lo que podamos hacer utilizando medios muy abrasivos, pues va a en contra del detrimento de la durabilidad de la vela, ¿no? Ya. Cuando hablamos del cuidado de la vela, también hay que tener en cuenta, Roberto, el buen trimado de ellas, ¿no? Porque tanto el viento fuerte como esos días en que las velas gualdrapean por poco viento, estas son condiciones que afectan al tejido y al estado de las velas también. Sí, por supuesto. Una vela no puede flamear nunca. Bueno, puede flamear por dos cosas, o porque estamos por el viento o porque la tenemos poco café. Me da hasta un poco de cuando estoy viendo una vela flamear, me está a mí viendo, me hace mucho daño ver una vela flamear. Las velas no pueden flamear, eso es una regla de oro de la navegación. La correcta tensión de las drizas también deteriora las velas, es decir, una vela sobrecazada, en cuanto a driza me estoy refiriendo, en cuanto a pajarín, en cuanto a pujamen, pues si estamos hablando de una vela de Dacron, pues eso es lo que vamos haciendo, vamos deteriorando, vamos deformando la vela, estamos estirando la vela, el tejido, pues esa vela se va deformando y se va estirando. Bueno, podemos ser unas de las cuestiones a tener en cuenta de lo que pueden ser consejos para la durabilidad de una vela, que podemos decir que bueno, pueden ser reglas de oro o pueden ser consejos para que la vela nos dure más tiempo. Las velas son caras, yo me atrevería a decir que son muy caras, Sí. Es decir, son euros. Cada vez que ves una vela flamear un día de bastante viento, estás viendo euros que se te están escapando. Que se van con el viento. Que se van con el viento, entonces eso hay que intentar evitarlo, porque bueno, las velas, supongo que si somos el armador del barco, pues en ese caso estoy viendo los euros que se va, es exactamente, que los va llevando el viento. Sí. Pues también dentro de lo que es un poco el mantenimiento o la durabilidad de la vela, como consejos podemos decir que endulzar las velas, siempre que hayamos salido a la mar, las velas se hayan mojado con un roción de agua, pues agua salada, pues llegamos a puerto y endulzamos la vela, agua dulce y endulzarla. Por lo menos todas las velas deberían ser endulzadas una vez al año. Si se han mojado, pues cada vez que venimos de la mar y están mojadas por agua salada, cogemos y las endulzamos y las secamos antes de guardarlas o antes de enrollarlas, si es una vela enrollable, ¿no? Otro consejo que podemos decir es mayores enrollables. Bueno, barcos de crucero pueden tener mayores enrollables. Tenemos que tener la precaución de comprobar que cuando quede enrollada esa vela mayor en el perfil o el carril de la vela mayor, que el Dacron, en caso de que sea una vela de Dacron, que normalmente van a ser velas blancas, van a ser velas de Dacron, no queden expuestas al sol, porque todo lo que quede expuesto al sol, que no tenga banda solar o no tenga una protección solar, al final esa vela se acaba quemando. Entonces, tener esa comprobación, sobre todo el puño de escota de la vela mayor enrollable que va a quedar expuesto al sol, pues que tenga banda solar. Comprobar eso, porque si no, pues esa vela va a durar poco tiempo, ¿no? Génovas enrollables por invierno. Vamos a tener una temporada a lo mejor en esta época que a lo mejor ya no vamos a salir a la mar hasta la primavera.
pues si sé que no voy a salir a la mar, pues bueno, pues desenrollo la vela, la recojo, la limpio y la guardo. Pues mira, ya es algo que he hecho. Cuesta trabajo, cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, al final es mantenimiento que entra dentro de lo que son las labores de cualquier barco, ¿no? En velas, proteger todo el tema de velas de proa, pues protegemos todo, candeleros, balcón de proa, baby stay, los cadenotes y los tensores de la jarcia firme, de los obenques, obenquillos, todo eso protegerlo, encintarlo, protegerlo con algún tipo de goma, algún tipo de cinta para protegerlo. Al igual que las velas, compramos una vela nueva y una vela nueva tiene un tratamiento antes de, o tiene unas cuestiones a realizar antes de utilizar esa vela. Yeah. Todos los veleros te van a ir con refuerzos, las velas, con unas Dacron adhesivo, para poder proteger las zonas donde van a sufrir más deformación o más deterioro la vela, que va a ser donde apoyan en la cruceta, donde apoyan en los candeleros, donde apoyan en el balcón, pues tiene puntos donde yo tengo que salgo a la mar un par de días, veo dónde va a sufrir esa vela, apoyar sobre esos elementos de la estructura del barco, del propio barco, y protejo con Dacron adhesivo, y lo hago con la vela nueva. Después, cuando la vela esté a punto de romper en esos puntos, pues ya es tarde. Ya. Para eso vienen los refuerzos que nos manda el velero y que muchas veces pues no se hacen, ¿no? Una vez que tenga una vela que tenga el mínimo descosido, el mínimo desgarrón, pues en ese momento pues la vela esa hay que repararla. Navegar con una vela que tenga de Dacron, que tenga un pequeño desgarrón, un pequeño descosido, puede significar de arriba abajo, de banda a banda. Son cosas un poco a tener en cuenta. Enrollador de Génova, invierno, llegan días de mal tiempo, temporales. No creo que haya puerto en el mundo en que en un invierno no haya 1 o 2 barcos que con una vela enrollable no se desenrolle y se quede la vela hecha jirones porque estaba mal enrollada. Estaba mal enrollada, pues quedó un poco de bolsa, formó un poco de bolsa, esa vela se acaba de desenrollar entera y al final acaba la vela totalmente destrozada. Creo que todos nos viene a la cabeza alguna de esas situaciones. Pues en este invierno, pues en algún barco puede llegar a pasar eso, enrollar bien el Génova con suficiente tensión y dar una vuelta más de las cotas sobre el enrollador al objeto que quede con buena tensión, al objeto de que no se pueda desenrollar bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, pueden ser un poco consejos, recomendaciones para que esas velas que son tan caras nos duren un poco más. Claro. Bueno, sí, tema importante este de las velas, su cuidado y mantenimiento. Importante, como decimos, para el bolsillo, porque un buen cuidado puede ahorrarnos dinero y, en último término, también para la seguridad. Ya sabemos que las cosas pasan cuando menos necesitamos que pasen y una rotura en alguna de las velas del barco pues nunca es deseable. De eso hemos hablado con Roberto Bucetas, a quien una vez más agradecemos que se haya pasado por aquí para acompañarnos y emplazamos a dentro de 15 días. Roberto, seguimos hablando contigo. Pues nada, gracias a vosotros cuando queráis. Venga, un abrazo. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que volvemos en 15 días, que puedes seguirnos en Instagram como Podcast A Son de Mar y en Facebook como A Son de Mar Podcast, y que puedes compartir los contenidos si te han gustado y crees que pueden ser de interés para tus contactos, y que buscamos patrocinio o anunciantes. Horas de trabajo, vuestro reconocimiento, que nos transmitís con mucho cariño en ocasiones, y el compromiso quincenal que adquirimos con vosotros, pues nos ha animado a crecer. Así que si tu empresa nos considera una plataforma interesante para dar a conocer sus productos y servicios, a través de Instagram o Facebook puedes contactar con nosotros. Lo dicho, volvemos en 2 semanas. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.